fácil, pero es que nada de lo que es bueno es fácil. Intentamos aclararlo un poco, yendo muy ceñidos al texto, porque la riqueza está en el texto, no lo que yo comente. Los comentarios míos son solo para que el texto sea un poquito más inteligible y más cercano a nosotros, porque claro, es una cultura persa, él es persa, medieval, y nosotros estamos lejos de esa cultura. Por tanto, pues hay que hacer a veces, y es un poeta, es un gran poeta, y el texto, y un gran místico, y el texto pues tiene sus dificultades. Intentamos sacarle todo el provecho posible, pero yo os aconsejo que os rompáis los cuernos con el texto. Vale la pena. Y después aquí lo comentamos, que lo volváis a leer y a entenderlo mejor, porque es de esos textos que son duros de roer, pero cuanto más los masticas, más jugo van echando y no acaban nunca. Es un texto de una riqueza inacabable. Le llaman el Corán persa por la importancia que ha tenido en la cultura espiritual, no solo de los persas, sino de todo el mundo musulmán. Empezamos aquí, en medio capítulo, pero es igual, veréis que se puede empezar por cualquier lado. Algunas veces no, porque utiliza un procedimiento muy oriental, es coger una historieta, a propósito de esa historieta va haciendo excursos y luego empalma la historieta en otra historieta, etc. Aquí no es necesario traer a colación la historieta en que está, por lo que vamos a ver, ¿no? Puesto que la resurrección excavará las montañas, ¿cómo arrojará su sombra de protección sobre nosotros? ¿De qué modo es esta resurrección espiritual inferior a aquella temporal? Aquella resurrección es la herida y esta es como el ungüento. Todo el que ha contemplado el ungüento está a salvo de la herida. Todo malvado que haya visto este bien es un bienhechor. Feliz el feo de quien el hermoso es compañero. Ay del de tez rosada con quien el otoño se asocia. Cuando el pan sin vida se mezcla con la vida, el pan se torna viviente y se convierte en la sustancia de esa vida. Astillas oscuras se asocian con el fuego. La penumbra desaparece y todo se vuelve luz. Cuando el asno muerto cayó en la mina de sal, dejó a un lado su asnalidad y su mortalidad. Evidentemente, él cree en la resurrección, ¿no? Pero aquí lo está tomando en un sentido mucho más amplio. Está hablando de la resurrección como el día de la discriminación. ¿Qué sería la discriminación? La discriminación sería el día que uno cae en la cuenta de la vaciedad de la propia vida. Y claro, entonces, teniendo en cuenta que hay una resurrección al final de los tiempos y que esa resurrección al final de los tiempos pues no tiene solución. Si tu vida ha sido vacía te condenas. Pero hay una resurrección que es antes del final de los tiempos. Esa tiene remedio. Por lo tanto, él aquí cuando habla de resurrección está hablando de la capacidad de discriminación. Discriminar lo que es valioso de la realidad de lo que no es, ¿no? Y dice la resurrección, el día de la discriminación, el día de la lucidez sobre sí mismo, excavará la montaña hasta llenarla. El día que tú eres lúcido sobre ti, sobre tu propia vida, te hace polvo. Pero hay dos resurrecciones.
la del último día, es decir, la del día en que ya no hay remedio, que ya tu vida o se acaba o está en una situación tal que ya no hay remedio, y la espiritual, la del día que todavía hay remedio. La última vida es una vida mortal, la última vida es mortal. La resurrección espiritual es un ungüento. Es decir, si uno vive su vida y al final le echa un vistazo y dice, vacía, desastre, hay momentos que ya no hay nada que hacer, ya se terminó. Pero hay ocasiones en que uno puede rehacer la lucidez y emprender, resucitar una nueva vida, ¿no? Experimenta el ungüento si no quieres experimentar la herida mortal. Resucita a tiempo si no quieres que tu muerte sea definitiva. Evidentemente que él juega con la creencia de la muerte definitiva por condenación, pero vale también, para quien no crea en la resurrección, que hay momentos en la vida en que tu muerte ya es definitiva. Ya decidiste tu destino. Ya no tienes corrección posible. Procura que no te llegue eso, porque si te llega eso, ya está. Tu vida acaba en la absoluta vaciedad y tú lúcido de tu vaciedad. Y digo, a todo hombre le llega el día de la discriminación. Hay una discriminación, o sea, la lucidez sobre sí mismo, que arruina, y hay otra que salva. Procura que sea la que salva. Después, sobre esto hace una consideración con algo que no tiene directamente, especialmente conexión con lo anterior. Dice, mira con quién te asocias. Para poder discriminar bien, mira con quién te asocias. Feliz el feo de quien el hermoso es compañero. O sea, mira con quién te juntas. Y pone esta imagen de si tú te juntas con alguien que su vida es bella, hará tu vida bella. Aunque la tuya sea fea, él la hará bella. Y pone otra imagen. Cuando el pan sin vida se asocia con la vida, se torna viviente. ¿No? Viviente y sustancia de vida. Otra imagen. Cuando las astillas oscuras se asocian con el fuego, todo se vuelve luz. Tiene que ver con el párrafo anterior diciendo, si tú quieres resucitar antes o sea, hacerte lúcido sobre ti mismo antes de una lucidez que ya no tiene remedio, mira con quién te juntas. Júntate con quien sea fuego. ¿Y por qué el positivo siempre gana? ¿Por qué el positivo tiene preponderancia? ¿Por qué? Pues porque es lo que vale. Pero... Claro, aquí está la lucidez sobre sí mismo versa sobre la ignorancia o la sabiduría. ¿Qué es la ignorancia? Aquel que se cree que es alguien. Ya, pero el asociarte, uno que se cree que es alguien, se asocia con alguien que no cree que sea alguien, sino que es nadie, eso no lo tiene por asociarse. Se impregna. No, ¿Y por qué tiene que ganar este? Porque no puede ser al contrario, que el que se cree que no es nada luego... Bueno, no sé. Sí, no, ya te entiendo. Puede ser, él te dice, asóciate a con quien es fuego. Que, no que sea una cerilla, le pegas un bufido y la apaga, sino que es un fuego, que es capaz de quemar tu leña. Claro, está diciendo que te asocies con alguien que sea recio, ¿no? Que tiene una lucecita que ya tiene bastante trabajo para que no se la apague. ¿Entiendes? De todas maneras siempre lo pone como positivo, que el positivo siempre gana. En quien busca la sabiduría, sí. En el ignorante ni se entera. ¿Entiendes?
el que él está haciendo una advertencia